¿Cómo están ustedes? Sean muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Aquí se debate con los candidatos a la Convención Constitucional. Estamos en la cuenta regresiva para el 11 de abril, otra vez para el 10 y el 11, porque capaz que sean finalmente 2 días los de la mega elección del mes de abril, en que entre otros cargos vamos a elegir a los integrantes de la Convención que escribirá una nueva Constitución para Chile. Nuestras y nuestros invitados los vamos a presentar de inmediato con la siguiente gráfica. Esta noche en el panel de Aquí se debate está el abogado y candidato por el Distrito 10, Fernando Atria, quien compite como independiente en la lista Apruebo Dignidad. Comparte panel con Macarena Letelier. La abogada corre por el Distrito 10 y se postula como independiente en la lista Vamos por Chile. Completa la mesa el abogado Patricio Zapata. El demócrata cristiano compite en la lista del Apruebo y también busca quedarse con un escaño en el Distrito 10. Muchas cosas en común en nuestra invitada y nuestros invitados de hoy, todos abogados para empezar, todos también candidatos por el Distrito 10, uno de los más apetecidos de esta elección, y también dicen en sus sectores políticos de los que tienen mayor liderazgo intelectual en sus sectores y por lo tanto, si es que ustedes deciden elegirlos, eso por cierto depende de los ciudadanos, podrían tener un rol relevante, preponderante en la discusión de la convención. Bienvenida Macarena, bienvenido Fernando, bienvenido Patricio. Vamos como siempre por orden alfabético con el minuto para que ustedes se presenten. De la A a la Z estamos hoy día. Así que partimos con la A de Atria. Fernando, un minuto. Hola, buenas noches. Yo soy Fernando Atria, como decía, soy candidato por el Distrito 10. Yo llevo por lo menos desde el 2013 participando en todo tipo de conversaciones e instancias ciudadanas de discusión sobre la nueva Constitución. Y yo he podido constatar que hay hoy día, como no había antes, una esperanza de que es posible que Chile sea distinto. Antes del 18 de octubre lo que había era fundamentalmente frustración por la imposibilidad de transformar, pero hoy día hay esperanza. Y esa esperanza se vincula a lo que yo creo que es el proyecto colectivo más importante que tenemos entre manos los chilenos y chilenas, que es darnos nuestra nueva Constitución. Mi razón para ser candidato convencional es participar y contribuir a ese esfuerzo, el esfuerzo de darnos entre todos una nueva Constitución. Muchas gracias, Fernando. Macarena Letelier, un minuto. Un minuto, bueno, soy Macarena Letelier, la Maca, soy mamá de 3 niños, soy abogada de la Universidad de Chile, soy profesora universitaria y creo firmemente que estamos frente a un proceso que nos da muchas oportunidades, sobre todo para mostrarle a un país entero que somos capaces de llevar este proceso de la mano de acuerdos, de entendimientos, de puntos en común, sin perjuicio que hayan muchas diferencias, eso es parte de lo que nos tiene acá, ¿cierto? Y con un sentido de urgencia muy importante, Daniel. Yo creo que las cosas tienen que ser ya, tenemos que demostrar una altura y tenemos que mostrar una nueva manera en que nos estemos relacionando como sociedad. Y es ahí donde me lleva a estar acá algunas herramientas que uno ha ido trabajando a lo largo de su carrera, como es la vinculación con el derecho constitucional, pero sobre todo con lo que son los acuerdos y ayudar a las personas a resolver conflictos. Por último, creo que somos parte de una generación también donde tenemos nuestros hijos, mamá, en mi caso soy todavía teniendo abuelos y eso me hace muy responsable de estar acá hoy día. Muchas gracias. Patricio Zapata, un minuto. Hola Daniel, hola. Bueno, mi nombre es Patricio Zapata, soy abogado, profesor de Derecho Constitucional desde hace 25, 30 años y vengo hablando de nueva Constitución hace mucho tiempo. No solamente hablando, no solamente escribiendo libros, tengo uno del 2015, La Casa de Todos, sino que trabajando por una nueva Constitución. Y yo creo que por eso la presidenta Bachelet, cuando ella intentó un proceso constituyente el 2015, me honró con la posibilidad de ser el presidente del Consejo de Observadores. Y eso me dio una calle constitucional, porque la verdad es que ese año 2016, que fue el año de los cabildos y los encuentros locales, aprendí muchísimo. Aprendí que en nuestro pueblo hay una tremenda reserva de esperanza, de sensatez y también un deseo de cambio. Entonces, para mí, con esa carga de energía del 2016, con la pena de que no hayamos podido hacerlo en 2016, lo que ahora tenemos entre manos es a lo que me compromete y me convoca y estoy muy entusiasmado de ser parte y espero que la gente del Distrito 10 me dé su confianza. Muchas gracias. Vamos ahora a ver opiniones. Ustedes son, lo decíamos, todos abogados, han estudiado bastante el tema constitucional. ¿Qué debería tener de radicalmente distinto, si es que creen que debe haber algo radicalmente distinto, entre esta Constitución que rige hoy y la nueva Constitución de Chile? Si hubiera que decir lo más importante que debería cambiar, Fernando. Yo creo que son 3 cosas fundamentales. Una,
que la nueva Constitución necesita crear un poder democrático eficaz, que pueda actuar, que cuando haya una demanda de transformación que surja de la ciudadanía, ese poder lo pueda hacer. Eso es lo que esta Constitución nunca pretendió crear y no creó. Y eso está vinculado a la frustración que yo creo que hay con esa política institucional. En segundo lugar, yo esperaría que la nueva Constitución erradicara esta idea del Estado subsidiario y la reemplazara por un Estado social, que, para decirlo en los términos que se incorporaron a la Constitución del 25, es un Estado que asume el deber de remover los obstáculos que de hecho impiden la libertad y la igualdad de todos. Y tercero, debería ser una Constitución que permitiera una actividad económica que permita la recuperación de las rentas, el contenido económico de los recursos naturales. Macarena. En primer lugar, creo que tenemos que poner énfasis en una modernización del Estado, Daniel. Yo creo que estamos en el siglo XXI. La Constitución principalmente tiene principios, pero también atribuciones y limita los poderes del Estado. Y en eso tenemos que estar de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Por otra parte, al tener una convención paritaria, creo que tiene que tener un enfoque de género bien entendido y no solo reconocer la igualdad entre hombres y mujeres, sino que también promoverla y de alguna manera asegurarla, pero promoverla, y no solo con las mujeres, sino que en general con los grupos vulnerables, y aquí pienso siempre en los adultos mayores. Y por último, es un tema de forma. Yo creo que este proceso, más allá del contenido mismo de la Constitución, tiene que legitimarse. Yo creo que tenemos que tener una Constitución legitimada por todos para que deslegitime, entre otros, la violencia. Patricio. Mire, yo pienso en una Constitución cuya piedra angular sobre la que descansa todo el edificio que construyamos sea el respeto irrestricto a los derechos humanos. Una Constitución fundada en ese concepto, respeto a los derechos humanos. En segundo lugar, una Constitución que no resuelva todos los problemas y que deje a la política de nosotros mañana, de nuestros hijos, de nuestros nietos, tomar las distintas decisiones. Eso permite que la Constitución sea casa de todos y todas. Y finalmente, hay cosas que hay que conservar. Yo, que he sido partidario de la nueva Constitución, hay cosas como la idea de independencia de los tribunales de justicia, no solo hay que conservarla, hay que profundizarla, y así como otras cosas de la tradición constitucional chilena. Bien, Fernando, ¿estás de acuerdo con lo que dice Patricio en términos de esta casa de todos, que sea más bien, no sé si es el término, una constitución mínima, una constitución que deje mucho contenido luego para la política, o debe ser más específica la constitución? O sea, yo creo que lo que la Constitución necesita hacer, y la razón por la cual ha llevado a la crisis que lleva, es, como yo decía antes, constituir un poder democrático eficaz. Eso significa que ese poder democrático va a poder tomar decisiones políticamente relevantes, va a poder decidir, por ejemplo, cómo es el sistema de salud, cómo es el sistema de pensiones, etc. Ahora, eso, por cierto, no quiere decir que en la Constitución no pueda haber decisiones al respecto. Ahora, yo creo que la pregunta, ¿hasta dónde llega la Constitución?, es una pregunta que depende menos de consideraciones normativas y depende más, la verdad, de una decisión del pueblo, que es la que se va a manifestar el 11 de abril. Esa elección va a implicar una determinada composición de la convención, y esa composición va a permitir llegar más lejos o más cerca en esos contenidos políticos. Entonces, esa no es una decisión que caiga por alguna explicación teórica o normativa de un profesor. Esa es una decisión que le corresponde al pueblo chileno tomar. Macarena, ¿estás de acuerdo con que no hay un poder democrático efectivo o eficaz, como dice Fernando? No, yo creo que en los últimos 30 años hemos vivido una democracia eficaz, hemos tenido buenos años, hemos tenido problemas, hemos tenido acuerdos, hemos tenido desaveniencia, pero creo que no podemos hoy día decir que no hemos tenido una democracia eficaz. Creo que las cosas son perfectibles, creo que la Constitución tiene que tener no una regulación muy de fondo, porque las cosas hoy también son dinámicas, y eso no podemos estar para siempre en el fondo estableciendo estas reformas tan gruesas, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que la democracia siempre es perfectible, pero no podemos decir que no hemos tenido una democracia eficaz los últimos 30 años. ¿Fernando? No, yo no estoy diciendo que no haya habido democracia. Evidentemente pasó algo muy importante el 11 de marzo de 1990 y yo no pretendería negar eso. Lo que yo quiero decir es, un poder democrático eficaz es un poder que es reconocido por los ciudadanos y ciudadanas como la manera en que ellos y ellas pueden tomar decisiones importantes. Por ejemplo, pueden decidir si va a haber o no más AFP. Sin embargo, bajo esta forma política, pasamos de ver cientos de miles o más de 1 millón de personas marchando contra las AFP, y las AFP ni siquiera se enteraron de eso. A eso me refiero yo con un poder político democrático eficaz. Hemos tenido movimientos por la educación, por la salud, por las AFP, por las pensiones. ¿Y en qué ha quedado eso? Yo creo que eso explica, en parte, el rechazo a lo que hoy día se llama la clase política,
porque es vista como una institucionalidad que, enfrentada a estas demandas que surgen de la sociedad, se ha mostrado en los hechos indiferente. Patricio, ¿estás de acuerdo? Mira, hemos tenido democracia, hemos tenido las bases de un Estado de Derecho en estos 30 años. Yo no comparto los diagnósticos tremendistas, pero al mismo tiempo hemos tenido una constante frustración porque los esfuerzos por profundizar la democracia se han visto entrampados. Muchas de las cosas que ahora vamos a discutir en abril, en mayo y en junio, sobre educación, derechos de aguas, sobre derechos de los trabajadores, no aparecieron ayer. Hay proyectos presentados sobre reconocimiento de pueblos originarios en 1991-92. Hay proyectos presentados y votados sobre derecho al agua. Y es bueno que la gente, cuando vaya a votar, recuerde que está bien que las personas cambien de opinión. Hay gente que ha tenido una conversión súbita y ahora hablan de derecho al agua, hablan de derechos sociales. Pero ojo, a mí las conversiones que me convencen son las conversiones individuales. Cuando un sector político entero dice que ahora se ha convertido en la socialdemocracia, yo digo, es lo que uno piensa cuando hay conversiones colectivas en la historia. Cuando un pueblo entero se convierte, es porque hay una razón política. Espero que votemos por personas que han tenido convicción en estos 30 años por estas cosas. Ya, es una alusión al sector de Macarena. Chile Vamos. ¿Quiere contestar, Patricio? A Chile Vamos, sí, absolutamente. Pero mira, yo no creo que haya banderas privativas de ningún sector. Yo creo que las cosas, como decía, van cambiando, los minutos políticos son distintos. Veíamos como también la jurisprudencia muchas veces haciendo cargo de estos cambios, también va cambiando su postura. Entonces, yo no creo que algo sea solo de un sector como esto de la socialdemocracia. No creo que el Estado subsidiario se oponga a un Estado que contemple y asegure y promueva derechos sociales. Yo creo que tendríamos que entrar a una larga conversación sobre el origen de esos conceptos, pero en la práctica las cosas no son binarias, menos hoy día. Yo creo que es el minuto en que si hay un sector que dice yo apuesto por esto, uno diga bienvenido sea cómo avanzamos. No, mira, yo hoy día no te creo porque cambiaste de opinión. Eso es lo que pienso. ¿Podríamos ser más específicos en concretamente qué debería haber en la nueva Constitución que no hay en la actual? Por ejemplo, para, en palabras de Fernando, tener una democracia más eficaz, o en palabras de Macarena, para tener un Estado que resguarde mejor a los ciudadanos, o en palabras de Patricio, para que haya un respeto efectivo a los derechos humanos. ¿Qué hay que cambiar de la Constitución, más allá de decir la frase? ¿Cómo se cambia? ¿Qué se cambia? Yo, en primer lugar, yo creo que la lógica de la conversación, con todo respeto, Daniel, no es que hay que cambiar, porque eso nos obliga a estar constantemente. ¿Qué es lo que no está hoy día y debería estar? Pero, por ejemplo, yo esperaría una constitución que no fuera una constitución tramposa, que no estuviera diseñada, como dijo Jaime Guzmán originalmente, para que si llegan a gobernar los adversarios tengan que hacerlo, solo puedan, de hecho, hacer lo mismo que uno mismo anhelaría. Eso va a estar, creo yo, asegurado por el hecho de que, a diferencia de la Constitución actual, esta va a ser una Constitución que no va a ser impuesta unilateralmente, y entonces no va a ser tramposa en ese sentido. Después, por cierto, y eso lleva a otra discusión, la pregunta es cómo se configura un régimen político en el cual importe las promesas de campaña. Es decir, si gana un gobierno con un determinado proyecto o programa político, que lo pueda realizar y que si no de modo que si no lo realiza le podemos cobrar responsabilidad. Nosotros estamos acostumbrados a una política en que se dice incluso los programas son para ganar elecciones, no son para gobernar. Porque todos sabemos que las cosas que se dicen en los programas después los gobiernos siempre van a tener 25.000 excusas para no hacerlas. Que tenemos problemas con el Congreso, que aquí, que allá. Eso es un sistema que busque que sea transparente para los ciudadanos y ciudadanas, que las decisiones importantes son decisiones que se toman porque ellos y ellas quieren. Habría, Macarena, por ejemplo, que modificar el actual sistema político, un sistema presidencialista, como sabemos. ¿Hay que modificarlo o hay que mantenerlo? Yo creo que hay que revisarlo. Yo creo que lo que tenemos hoy no está funcionando como los ciudadanos esperamos. Es un sistema presidencialista con una característica muy acentuada en ese presidencialismo y que no está conversando con el sistema electoral, Daniel. O sea, la atomización que tenemos hoy día en el Congreso, más de 16 partidos políticos representados, es muy difícil que sea una apuesta colaborativa entre ambos poderes ejecutivo y legislativo, siendo colegisladores al mismo tiempo. Entonces, sí creo que hay que ver qué facultades tiene. No estoy por cambiar el sistema presidencial, sí por reflexionar acerca de las facultades y revisar las que tiene el Congreso, pero de la mano de revisar el sistema electoral. Patricio, ¿habría que cambiarlo? Cambio concreto, yo le daría a los municipios, a los gobiernos locales, la autonomía real que nunca han tenido. Nosotros durante toda nuestra historia republicana hemos cargado a los municipios responsabilidades bien importantes en la atención de la salud, en alguna época en educación,
los hacemos responsables a veces de la belleza de nuestros barrios, de nuestras plazas, pero nunca le hemos dado los recursos. Y yo creo una autonomía local fuerte en esta Constitución, como lo hacen otras constituciones. Pero déjame solamente enfatizar una cosa. El cambio más importante es el hecho de que lo hacemos entre todos, por primera vez en la historia de Chile. Y eso en sí mismo es un cambio, ¿te fijas? El hecho de que cuando termine esto vamos a poder sentir que es más nuestra, a que haya venido de un grupo de iluminados con ideas geniales, que tomaron cosas de Noruega, de Francia, de España y que las metieron en la Constitución. El cambio fundamental es que lo hacemos entre todos. Ya, y déjame tomarme de eso para el siguiente tema de conversación. ¿Cómo nos aseguramos que efectivamente lo hagamos entre todos? Porque el 11 de abril, o el 10 y el 11, la gente va a ir a elegir candidatos, tal vez salgan ustedes, tal vez no, va a haber 155 personas. A partir de ahí, ¿cómo se hace para que la gente sea parte de este proceso de participación? Bueno, yo creo que esa es una pregunta cuya respuesta va a ser totalmente decisiva precisamente para el éxito de este proceso constituyente. Lo primero que yo diría es que tiene que ser un proceso totalmente transparente y público, ¿no? Hace algunos meses escuchamos al presidente de la Democracia Cristiana y de Renovación Nacional sugerir que las deliberaciones de la convención fueran secretas. Yo creo que eso es una receta para el fracaso. ¿Todo debe ser público? Todo debe ser público, así funciona la democracia. ¿Están de acuerdo Macarena y Patricio o habría algunas cosas que podrían ser reservadas? No, yo no creo en la generalidad absoluta. Yo creo que si hay excepciones que lleven a tener un mejor texto y que la convención por su mayoría lo pruebe así y el reglamento lo estipule, hay que revisarlo en su minuto. ¿Patricio? Yo creo que todo lo que se haga en la convención debe ser público y si alguien quiere conversar en privado, lo hace en su casa. Pero la convención, todas sus comisiones, todas sus salas, todos sus debates deben ser totalmente públicos. Y por ejemplo, ¿a ustedes les parecería adecuado no que haya manifestaciones, marchas o protestas públicas en las inmediaciones del Palacio Pereira? ¿Estaría bien o no? Las manifestaciones son siempre legítimas en la medida de que no ataquen ni pongan en peligro la integridad de nadie, que esté dentro de la normativa, de que si son con muchas personas tengan los permisos correspondientes. Por supuesto que las manifestaciones son legítimas, pero en el entendido de que no haya afectación a otros derechos. A mí me pasan dos cosas. Uno, comparto con Macarena. Aquí no podemos a priori impedirle a la gente manifestarse. Lo que no puede haber es violencia o opresión. Por otro lado, yo creo que es súper importante que las personas que vayan a esa convención no tengan la epidermis tan fina que una pequeña tormenta de Twitter los lleve a sentirse inhibidos o cohibidos. O sea, aquí se necesita carácter, porque vivimos un tiempo donde el debate a veces es rudo, a veces es bastante desagradable, pero tampoco podemos, digámoslo así, pedir que todo el mundo silencie sus críticas. Necesitamos más bien gente con carácter, que sostenga sus puntos de vista, aunque existan de repente cosas por Twitter que a uno le molesten. ¿Fernando? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero querría agregar una idea más. Porque yo creo que aquí se muestra una diferencia bien fundamental entre lo que yo esperaría que fuera nuestra manera de comprender la política democrática que viene y la que ha sido habitual. Porque ¿de dónde salió esta idea de que las deliberaciones fueran secretas? Bueno, yo creo que está detrás la idea de que los representantes deben ser protegidos de sus representados y que no pueden estar expuestos a la presión quiero decir manifestada a través de movilizaciones, etcétera. Por supuesto, no estoy hablando de actos violentos, pero que no pueden estar expuestos a la presión de sus representados y que entonces van a representar de puro buenos que son. No, yo creo que la democracia funciona porque los representantes no están protegidos de sus representantes, de sus representados, y que entonces representan porque se dan cuenta de que se les va la vida política en representar, que si no lo hacen, si no están a la altura, si no guardan las promesas de campaña que hicieron, entonces su carrera política termina. Pero eso es lo que no pasa en la política que nosotros conocemos. Pero si ustedes son elegidos convencionales, ¿qué relación van a tener con las personas que lo eligieron? ¿Les van a preguntar cada una de las decisiones que tomen o cada una de las votaciones? ¿O no? ¿O entienden que es un mandato general al cual se rinde cuenta al final? Mira, a mí lo que me pasa es que yo llego a esta convención con ciertas convicciones, que las tengo escritas, con hartas dudas y con mucha hambre también de aprender. Mi idea, si fuera elegido, es mantener un contacto muy permanente, contando lo que estoy haciendo, contando cómo voté, abierto a que me convenzan, pero claro, yo llevo 30 años, 25 años escribiendo, tengo libros escritos, a mí me parece que eso a mí me da una tranquilidad de que los que voten por mí, si es que algunas personas quieren votar por mí, saben por quién están votando, cuáles son mis posturas sobre Banco Central, municipalidades, sistema de gobierno, libertad de expresión, derecho de propiedad. Ojo, esto no significa que, repito, no tenga dudas sobre algunas cosas y haya perdido el hambre de aprender, la sigo teniendo. ¿Macarena?
No, mira, yo creo firmemente en esto que se ha denominado devolución, devolverle a quienes confiaron en ti a través del voto, qué es lo que se está haciendo, porque estamos regidos hoy día por un sistema distrital, ¿cierto? De los diputados, estamos representando en este caso nosotros tres el Distrito 10, y se crea un vínculo durante la campaña. En mi caso yo 25 años trabajando en Santiago Centro, hay historias, pero hay historias que empiezan a construirse también ahora, donde uno dice vote por mí y escucha esos problemas. Entonces es muy difícil luego desentenderse, y es uno de los temas, Daniel, que hoy día yo creo que más aquejan a esta sociedad. Me toca ser parte del Consejo de Observadores del Chile que queremos. Hemos hecho miles de diálogos, lideré el de la cárcel de hombres, el de Arica, el de los adultos mayores, el de Valparaíso, y lo que más escuché fue esta sensación de divorcio entre política y sociedad. Lo escuché, pero transversalmente. Y eso no lo podemos repetir. Entonces creo que la participación ciudadana acá es fundamental, y la devolución nuestra y contacto con nuestros distritos, que son quienes directamente nos están mandatando a estar en la convención, tiene que ser también una responsabilidad muy grande nuestra. Vamos a algunos de los debates que sin duda va a haber en esta convención. Por ejemplo, y levante la mano si alguno está de acuerdo, ¿alguno de ustedes está de acuerdo con que se elimine el Tribunal Constitucional? Yo creo que esa es una cuestión que es perfectamente discutible. Yo creo que un tribunal constitucional no aporta lo que se dice que aporta, y nosotros hemos tenido la experiencia de este tribunal constitucional, que yo creo que ha sido francamente tóxico para la democracia. Ahora, creo que la cuestión no tiene por qué plantearse en términos de todo o nada. O sea, habiendo dicho eso, yo creo que hay espacio para que discutamos algunas soluciones alternativas, en que tengamos algo que cumpla una función, por lo menos en teoría, similar, pero que esté configurado de modo tal que no le ocurra lo que le terminó ocurriendo a este, que se transformó cada vez más desembosadamente en una mera tercera cámara. ¿Macarena? No, yo no estoy porque se elimine, estoy sí por revisar y reflexionar acerca de las facultades, sobre todo en el control preventivo que hoy día tiene el Tribunal Constitucional, pero sí creo que la jurisprudencia ha enriquecido mucho, ha ido variando también a través de los años, y sí poner mucho foco en la designación de sus miembros. ¿Patricio? Yo creo que es indispensable que los asuntos opinables de la política, las cuestiones de mérito, de oportunidad, se decidan en un espacio de representación democrática. Y he abogado siempre porque los jueces y los tribunales, no solo del Tribunal Constitucional, los jueces en general, no incursionen en el terreno del opinable. Si podemos configurar un tribunal constitucional que le deje el espacio que le corresponde a la política, yo soy partidario de tener un tribunal constitucional, siempre pienso en un tribunal como el alemán, para mí es un modelo valioso. Entonces, yo creo que podemos, aprendiendo de la experiencia de los últimos años, tener un tribunal que sea un aporte al Estado de Derecho, pero que no sea, digámoslo así, un obstáculo al desarrollo de la democracia política. Perfecto. Me gustaría agregar algo sobre la pregunta anterior que se me quedó pendiente, si me permites volver un minuto. Yo creo que cuando esté ocurriendo la convención, van a estar ocurriendo dos discusiones constitucionales o constituyentes. Una que podríamos llamarla institucional en la convención, y otra que va a estar ocurriendo en los cabildos, en la asamblea espontáneamente producida, en juntas de vecinos, en sindicatos, en todas partes. Lo estamos viendo ahora. Y yo creo que la cuestión central para la legitimidad del proceso constituyente es que la discusión institucional sea vista como un reflejo de esa otra discusión social. Si eso ocurre, entonces vamos a poder decir y vamos a reconocer la constitución que surja de esa convención como nuestra. Si eso no ocurre, si cada una de las dos corre por cuerda separada, la discusión institucional va a ser vista un poco como es vista hoy día la política institucional, separada de la sociedad. Y eso, creo yo, es la cuestión de la cual va a depender la legitimidad de la nueva Constitución. Otro tema de discusión, y levanten la mano los que estén de acuerdo. Ustedes van a estar en una convención paritaria, mitad de mujeres, mitad de hombres. ¿Estarían de acuerdo que eso se mantenga a futuro establecido en la Constitución, por ejemplo, para el Congreso, que sea paritario? ¿Alguno estaría de acuerdo? Sí. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo porque no hemos sido capaces como sociedad de dar esos espacios para que no requiramos de estas cuotas. Sí pienso y estoy confiada que son medidas que uno puede incluso revisar cada cierto tiempo, apostando a que la cultura va a cambiar, porque personalmente lo que más me gusta es que la democracia se refleje en lo que las personas querían tener como sus representantes, y eso se distorsiona con las cuotas, pero es una medida que hoy tenemos que tener y tal vez por algún tiempo más. ¿Patricio? ¿Puedo desordenar también un poquito y volver? Es que creo que hay una cuestión que se tocó hace un rato y que para todas estas conversaciones que vamos a tener es clave. Los convencionales no vamos a representar en realidad estrictamente los intereses de los vecinos de este barrio como lo hace un concejal o lo hace un diputado y se espera de ello. Yo espero dedicar mucho tiempo a la descentralización. Imagínate, intento ser elegido en el centro de la capital.
Intento ser elegido por gente de Santiago, Macul, Ñuñoa, pero yo creo en la descentralización. Yo quiero jugármela por los pueblos originarios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad, en este instante, más que ñuñoínos, más que gente de Providencia, en este momento somos principalmente chilenas y chilenos. Y votar por un convencional no es votar por un concejal. No es votar a alguien que te va a entregar y te va a entregar unas soluciones concretas a tu barrio, sino que va a pensar el país en su conjunto. Okay. En ese sentido no representamos... Correcto. Sobre la paridad, sí, me gustaría a mí agregar una cosa. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que que esta sea una convención paritaria es un logro. Es un logro obtenido también a través de la movilización del movimiento feminista. Y es un logro que yo creo que va a ser difícil que no se manifieste en la nueva Constitución. Y eso yo espero que lleve a que los órganos colegiados, pensando fundamentalmente en lo que sea que se cree como un Congreso equivalente, sea paritario. Y yo, de hecho, yo esperaría que llegara más allá. O sea, yo nunca he entendido por qué eso no se debería aplicar también a los directorios de las empresas, por ejemplo. No solo al poder público, que por ley sino también paritarios, al poder privado, que deban ser paritarios. Yo creo que eso va a ser, el logro de la paridad para la Convención va a ser un avance que se va a proyectar en la nueva Constitución. Macarena, Patricio, ¿estarían de acuerdo con eso? No, yo ahí creo más en la libertad y en los incentivos correctos. Y creo que tienen que estar siempre los mejores, hombres o mujeres, y creo que sí en temas de representación y de llevar candidatos o candidatas, hay que hacer este esfuerzo de nuevo, por una movilidad cultural. Pero no creo que en el ámbito privado en general o de agrupaciones de sociedad civil debiera reinar en la libertad con los incentivos correctos. Patricio. Yo extendería la obligación de paridad a todo el Estado. Estoy pensando en la Corte Suprema, por ejemplo. Y en el caso de la sociedad civil, debería ser el objetivo. La discusión de los medios, si son más incentivos, si son más plazos, pero debiera ser un objetivo. No veo por qué razón debamos conformarnos con un 20% de mujeres en los directorios. Y en ese sentido, yo diría, si no hay avances con la libertad espontánea y el objetivo está compartido, tenemos que entrar a establecer obligaciones. Okay. Yo creo que hay cierta tensión, por decirlo de la manera más suave, en decir, se justifica la paridad para la convención, pero para los directorios que sean los mejores. O sea, en los directorios, o sea, en la convención no importa que sean los mejores, tiene que ser paritario, y en los directorios sí importa que sean los mejores. Yo creo que eso no tiene coherencia. ¿Macarena? No, yo creo que no, porque en el fondo si anda mejor o no también tu emprendimiento, tu empresa, bueno, los costos los tendrás que asumir tú mismo, pero cuando estamos hablando de intereses comunes, de un bien común en general, es distinta la reflexión que por lo menos a mí me hace sentido. En Alemania, por ejemplo, lo han aplicado, quiere aplicarlo Angela Merkel. Claro, es que el poder del cual se trata no es solamente el poder público, también es el poder privado. Ahora, otro tema, que es uno de los temas polémicos de la actual Constitución, que establece la protección constitucional del que está por nacer. ¿Ustedes mantendrían esa frase o creen que la nueva Constitución debería decir algo distinto al respecto? Macarena. No, yo soy absolutamente favorable al derecho a la vida del que está por nacer. Creo que eso se tiene que mantener así y en eso no muevo el principio al final. ¿Lo mantendría tal cual? ¿Fernando? No, yo creo que lo que hemos aprendido con toda la discusión sobre la ley de aborto en 3 causales es que la cuestión del aborto no puede ser tratado únicamente como una cuestión de derecho a la vida, porque hay una mujer con su cuerpo en medio. Y a mí me sorprende que muchas veces eso se ignora. Entonces, ante la pregunta por el aborto, quienes se oponen normalmente responden, no, que yo estoy comprometido con el derecho a la vida, lo cual está muy bien, pero no salte por arriba de la mujer, cuyo cuerpo está involucrado. Por eso, yo creo que, a mí me parecería que la Constitución perfectamente podría asegurar la inviolabilidad del cuerpo de la mujer, y si no, que la cuestión quedara entregada a la política del día siguiente. Patricio. Yo estaría por una afirmación muy robusta de la libertad de la mujer para tomar decisiones sobre su vida y sobre su cuerpo, y al mismo tiempo un mandato al Estado para que proteja la vida en sus distintas etapas. Esto no es una solución ecléctica, ni chicha ni limonada, es lo que hacen importantes democracias. A mí me gusta, por ejemplo, más que la solución norteamericana, que es una solución liberal individualista, en que se dice usted tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo, una solución como la alemana, en que que ninguna mujer va a la cárcel por la decisión trágica y dramática de abortar. Pero por otro lado, el Estado alemán hace un esfuerzo social a través de la persuasión porque la vida humana sea respetada. Creo que es posible encontrar soluciones. Probablemente la Constitución no deba entrar en detalles,
fijar 2 o 3 principios y dejar que en el Parlamento se busque la solución que armonice los bienes que hay que cuidar, que no es uno solo. Estoy de acuerdo con Fernando, no es solamente la vida que está por nacer, es también la autonomía y los derechos de la mujer, pero tampoco es, como a veces siento que se expresa, que solamente la libertad de la mujer sobre su cuerpo. Creo que se pueden encontrar soluciones que concilien. Okay. Otro tema de actualidad, sobre todo en estos días en que el precio del cobre está, esperamos que siga subiendo bastante. ¿Qué se hace con el tema de la minería, de los recursos naturales en la Constitución? ¿Cómo debería quedar establecido? Patricio, si quieres partir tú mismo. Mira, yo no tomaría una decisión sobre la base del pic que tuvo el precio en un semestre. Yo creo que tenemos que discutir en la Convención el Estatuto General de los bienes nacionales de uso público o de los bienes estatales. Y dejarle al Estado clarita, la posibilidad efectiva de que si hay privados que tienen una concesión, que tienen un permiso, que tienen una licencia, y esto es para minería, puede ser pesca, puede ser espacio radioeléctrico, puede ser la televisión, la telefonía celular, que el Estado pueda, permitiéndole a ese privado que haga un aprovechamiento, que sea lo que busca con su inversión, pero que el Estado asegure que el objetivo o el destino del bien sirva realmente a la comunidad. Falta ese mandato en la Constitución. Entonces no creo que haya que borrar la posibilidad de las concesiones. Me parece que hay que mantener la posibilidad de las concesiones, pero dejarle al Estado un espacio efectivo para que las concesiones estén ordenadas o alineadas con el bien común siempre. ¿Fernando? ¿Macarena? No, yo estoy muy de acuerdo con Patricio, pero creo que aquí hay un tema importante de administración de los recursos naturales más allá de lo que establezca la Constitución. Hoy día tenemos bienes nacionales de uso público, el agua lo dice así, pero no en la Constitución. Hay un acuerdo bastante generalizado de que eso esté en la Constitución. Todo lo que tenemos que conversar e incorporar de sostenibilidad, estamos hablando de temas hoy día que están en boga, economía circular, etcétera. Pero sí creo que hay que poner un foco, y ahí volvemos a la modernización del Estado, Daniel, en la gestión. Porque hoy día muchos temas de agua pasan por la superposición en la entrega de las concesiones, por la falta de fiscalización en los puntos de boca toma, porque se sacan más metros cúbicos por caudal del permitido, porque hay abuso del regante que está arriba con el que está abajo, porque se pierden muchos metros cúbicos al año que van a la cuenca finalmente del mar. Entonces, yo creo que ahí hay mucho de gestión por avanzar y de fiscalización. ¿Eso lo puede recoger la Constitución? Es muy difícil, pero sí vamos a recoger los principios de eficiencia y de, en general, un marco respecto a los bienes nacionales de uso público. ¿Fernando? Yo estoy seguro que muchos de los que nos ven se van a sorprender de enterarse de que la Constitución actual, de que es derecho constitucional vigente, que el Estado tiene el dominio absoluto, irrenunciable e imprescriptible de todas las minas. Es decir, todas las minas son por regla constitucional, irrenunciable, imprescriptible y absolutamente del Estado. Y sin embargo, ¿cómo es posible que esté privatizada la minería? Bueno, eso es porque hay esta figura de que son de propiedad del Estado, pero el Estado las concesiona, y sobre las concesiones hay propiedad privada que le permite a esos concesionarios apropiarse de todo, prácticamente todo el contenido económico de esos bienes que esta Constitución declara ser bienes públicos, bienes de todos. Lo que yo creo que la nueva Constitución debería hacer, la finalidad que a mí me parece importante, es recuperar el contenido económico de los bienes públicos para el público. Perdón, Fernando, ¿y cómo se hace eso si la Constitución actual ya lo dice? Por eso decía yo, la finalidad, esa es la finalidad. ¿Cómo se hace? Yo creo que ahí hay espacio, ¿no? En algunos casos podrá ser un royalty más vigoroso, más significativo. En fin, hay distintas posibilidades, pero yo creo que independientemente de que sea posible discutir una u otra solución, un régimen distinto para las concesiones, en fin, hay mucho que decir sobre cómo se hace. Y parte probablemente de eso no sea materia de discusión directamente constitucional. Pero yo creo que desde el punto de vista constitucional no podemos tener esta especie de ficción en que el Estado tiene la propiedad de las minas, pero el contenido económico de esos recursos comunes es prácticamente de modo completo privatizado. ¿Macarena? No, yo tendría cuidado porque yo creo que ninguno de los tres quiere como confundir a quienes nos están escuchando hoy día, decir que prácticamente todo el resultado económico queda en manos de los privados cuando está esta figura que efectivamente da las concesiones de pertinencia, de explotación, etcétera. No es así, o sea, tenemos un impuesto importante, tenemos un royalty, se está revisando constantemente, hoy día estamos en un PIC, eso nos permite pensar en derechos sociales que pueden ser cubiertos de mejor manera, pero el impuesto hoy día existe, es un tema, entonces yo creo que, no sé, Fernando, como sostener tan categóricamente que la mayor parte de esas utilidades o de esas riquezas quedan en manos del privado puede solo llevar a, no sé, a instalar un poco más de confusión o de estigmatización.
pero el 45% de impuesto es... No, eso lleva a otra discusión Está de bien, cómo se calcula ese impuesto, cómo se paga, pero... cuáles son los artilugios que las sucursales, las oficinas chilenas, de oficinas transnacionales hacen, en fin. Pero todos sabemos, o sea, está claro que buena parte de la riqueza mineral de Chile no es pública. Eso aun cuando la propia Constitución dice el Estado tiene el dominio sobre todas las minas. ¿Patricio? Bueno, yo lo dije, si el problema de mi juicio constitucional, porque la Constitución no debiera entrar en el detalle de las tasas de los impuestos, pero no debiera ser un obstáculo a que podamos discutir estos temas. Cuando el presidente Lagos planteó la posibilidad de un royalty, le dijeron que no se podía porque era inconstitucional y tuvimos que llamarlo impuesto específico al cobre, la solución chilena, digamos, porque no se podía. Y cuando se discutió la posibilidad de tener un fondo solidario para salud, se dijo no se puede porque es inconstitucional. ¿Y para qué voy a hacer la larga lista? De hecho, Fernando probablemente es quien ha detallado más la larga lista de cosas. Hagamos una constitución que para cada uno de estos temas en que legítimamente pensamos distinto, la Constitución no haya entregado una respuesta prefabricada y precocinada, que simplemente defina los principios esenciales en materia de derechos humanos. Derecho a propiedad, yo creo en el derecho a propiedad. Derecho al emprendimiento, creo en el emprendimiento. Derecho a la salud, derecho a la educación. Pero la definición precisa de con cuánto gravamos a una actividad económica. El problema es que esta Constitución ha sido un obstáculo para que se tomen decisiones democráticas. Vamos a hacer una pausa en Aquí se debate de CNN Chile, la vuelta a las entrevistas relámpago con cada uno de los postulantes y algo más también de debate. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Aquí se debate de CNN Chile. Ahora vamos a lo que llamamos la entrevista relámpago. Es 1 minuto con preguntas breves y respuestas breves para tratar de tomar algunos temas con cada uno de nuestros invitados. Vamos a partir con 2 minutos, ¿no? Ya, no es tan relámpago la entrevista. Es rápida, digamos, no le pongamos tanto. Ya, 2 minutos entonces. Vamos a partir de la A a la Z. Estamos acá, por orden alfabético como siempre, con Fernando Atria. Comienzan a correr los 2 minutos. Fernando, usted fue candidato a diputado. Sacó el 4%. Trató de inscribir luego un partido político, Fuerza Común, no juntó las firmas. ¿Será que es un muy buen académico, pero un mal político? Bueno, eso se verá el 11 de abril. ¿Pero por qué le ha costado sintonizar hasta ahora con la gente en su proyecto? No, yo creo que no son cuestiones distintas. El proyecto de Fuerza Común es un proyecto que nosotros lanzamos y empezamos a recolectar firmas algo así como 5 días antes de que se declarara la cuarentena. Y el estado de catástrofe, etc. Entonces no es nada de raro que la posibilidad de realizar las actividades necesarias para obtener las firmas que se requerían, bueno, fue evidentemente obstaculizada por eso. Así que a mí no creo que signifique nada. ¿Y la candidatura de diputado? ¿Por qué cree que no le fue bien esa vez y que sí le puede ir bien ahora como candidatura constituyente? Bueno, porque las candidaturas yo creo que no son en general cuestiones personales. Lo que pasó en la elección parlamentaria anterior, la anterior, fue que hubo un hastío manifestado hacia la concertación o la nueva mayoría y hubo un vuelco hacia el Frente Amplio que llevó a que el Frente Amplio tuviera una cantidad enorme de diputados. Entonces yo creo que ¿Se equivocó de pacto esa vez? Bueno, no es que me equivoqué. Nosotros estábamos en el Partido Socialista porque creíamos que era posible reconectar al Partido Socialista con lo que yo creo que es la tradición política más digna del pueblo chileno. Nosotros después llegamos a la conclusión de que esa posibilidad no existía y salimos. Pero creo que esta idea de que si uno no es exitoso en una elección, entonces uno debe simplemente abandonar y dedicarse a otra cosa, yo creo que es una forma de exitismo. Okay. ¿Es usted una persona flexible, diría usted, en la conversación, en el diálogo? Lo pregunto porque hay que llegar a los 2/3 para obtener consenso en la convención. ¿Cree que es una persona adecuada para eso? Yo creo que soy una persona enteramente abierta a la posibilidad de conversar y escuchar razones y ofrecerlas. De modo que sí, yo diría que sí. Ahora, otra cosa es que yo creo, y esto es bien importante, el momento de los acuerdos es un segundo momento. Porque eso depende de cómo se componga la convención. El primer momento no es una conversación con los representantes del otro lado político, por así decirlo. El primer momento, lo que estamos haciendo ahora en la campaña, es una conversación con el pueblo, con las personas. Muchas gracias, Fernando Atria. 2 minutos ahora con Macarena Letelier. ¿Votó apruebo o votó rechazo en el plebiscito? Voté rechazo en el plebiscito. ¿No es incoherente haber votado rechazo y luego querer escribir esa constitución? No es incoherente. Yo estaba convencida, y lo estoy, hoy día estamos viendo otro proceso, que éramos capaces de hacer reformas, de buscar más realidad, promoción y seguridad de derechos sociales, pero sin un proceso que nos llevara
tanto tiempo, entre otros. Y ahora como candidata, ¿sigue convencida de que lo correcto era el rechazo, que este proceso no debería haberse dado? Ya no pienso en eso, pienso que estamos en este proceso y estoy segura que el resultado va a ser mejor para todo un país. ¿Qué tiene usted de UDI? Porque es independiente, pero va apoyada por la UDI. ¿Qué tan identificada? Oye, me preguntan eso en todas partes. Mira, yo tengo un domicilio político, que es la derecha en sus ideas de centro derecha. He sido independiente siempre, me considero una apasionada por la academia, por apoyar a resolver conflictos. ¿Y qué tengo de UDI? Yo creo en la libertad, yo creo en el derecho a la vida, yo creo en muchas cosas que me unen y si no, estoy siempre dispuesta a llegar a un acuerdo. Mientras no me mueva de mis principios, Daniel. En su pacto usted comparte lista con Teresa Marinovich. Sí. ¿Se siente cómoda con eso? Mira, yo creo que quienes se tienen que sentir cómodos con los perfiles de los candidatos son los electores. Y pienso que una coalición o en general una democracia habla muy bien cuando tiene distintos perfiles y la persona marca el voto con quien se siente más identificado. Si todos los candidatos fuéramos iguales, ¿dónde está la democracia? Yo tengo un perfil distinto. El punto es ir dentro de una lista, porque las listas suman y por lo tanto sus votos podrían ayudar a que salga ella. Yo no sumo. Yo voy en un pacto con Teresa, que creo que tiene todo el derecho a participar y las personas verán por quién vota. Voy en un pacto, pero no en una lista, entonces ahí los votos no se comparten. Claro, finalmente la lista comparte votos y vemos cuántos salen ahí, y luego hay sus pactos, evidentemente. Sí. ¿Cuál es su candidato o candidata presidencial favorito? El que se elija en la primaria de Chile Vamos. Voy a apoyar a quien se decida democráticamente. Sí tengo una gran admiración por quienes tienen vocaciones sociales y de apertura al diálogo. ¿Y cuál de los candidatos tiene esa vocación? Hay varios. ¿No se juega por ninguno? ¿Ah? ¿No se juega por ninguno en particular? Yo voy a jugarme por el que gane la primaria. Ok, muchas gracias, Macarena Letelier. Patricio Zapata, 2 minutos. Usted dice una cita suya: esta no es la oportunidad de imponer preferencias, la única forma de que funcione es buscar puntos medios. ¿No suena un poco a ni chicha ni limonada en la convención eso? Una constitución por definición es equilibrio. Es equilibrio. Nadie puede pretender ir a la convención a imponer su punto de vista. Créeme, tengo convicciones. Tengo convicciones. Las he defendido con fuerza. El punto que quería hacer, y lo voy a hacer de nuevo acá, es que mi ánimo en esta convención es ir a buscar acuerdos. Yo voy a buscar acuerdos. Voy en ánimo de acuerdo, voy en modo acuerdo. Okay. Es algo que me sale natural. Usted fue presidente del Consejo Ciudadano de Observadores, lo recordó usted mismo, de la presidenta Bachelet. ¿Por qué fracasó ese proceso constituyente? Varias razones para que fracasara. Después voy a explicar que creo que no es un fracaso total, pero asumo que no logró su objetivo. Una de ellas fue que fuimos incapaces de conseguir que se sumara la oposición de entonces. Ya, pero en su partido tampoco había tanto entusiasmo en la democracia cristiana. Mira, yo tenía mucho entusiasmo y la gente con la que yo conversaba tenía entusiasmo en el sector que estábamos con la presidenta Bachelet. El ministro del Interior, por ejemplo. El ministro Burgos me apoyó en todo lo que tenía que apoyarme. Te quiero decir que el problema fue que no pudimos hacer de eso una causa nacional. No pudimos subir al buque a Renovación Nacional y a la UDI. Y es muy difícil hacer un proceso constituyente si no tenemos a todo el mundo encima, como ocurre ahora. Gracias al apruebo, estamos todos en el proceso. Hubo mucha gente que participó en cabildos autoconvocados, que fue una experiencia bastante interesante. Pero después se armó un proyecto en La Moneda que no se entendió muy bien si había efectivamente considerado lo que opinó la gente. ¿Usted quedó contento con lo que presentó La Moneda? Mira, yo quedé bastante disconforme con los tiempos y los plazos. Pero déjame decirte que todo lo que la gente dijo en los encuentros locales, todo lo que se dijo en los cabildos, fue registrado, lo tenemos conservado, lo tenemos estudiado, universidades chilenas y extranjeras, y yo creo que tiene que estar presente, ha estado en mi campaña presente como tema, porque fueron las prioridades de la gente que se expresaron. Es una bonita manera de decir que lo metieron en un cajón y lo guardaron. No, porque tú no lo metes en un cajón cuando tú lo llevas a seminarios. ¿Pero por qué el proyecto del gobierno no lo contempló? Sí lo contempló parcialmente, no completamente. La verdad ¿Eso fue un error? No, es que la verdad es que el encuentro local y el cabildo no te daba soluciones a la Contraloría, te fijaba principios, valores, y esos sí están recogidos en el proyecto de la presidenta Bachelet. Perfecto, gracias Patricio Zapata. Nos quedan un par de minutos todavía para volver al debate. Quería volver al tema de los derechos sociales. ¿Cómo se imaginan ustedes que los derechos deberían quedar establecidos en una nueva constitución, comparando, claro, con la constitución que tenemos, evidentemente? ¿Qué debería ser distinto en cuanto a los derechos que haya o cómo son exigibles esos derechos, tal vez? Macarena. Mira, hoy día la Constitución contempla varios derechos sociales, muchos de esos no son efectivos, pero no porque la Constitución las contemple de una buena o mala manera, sino que obedecen a una capacidad de gestión del gobierno turno muchas veces o de los presupuestos, etcétera. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que ser capaces como de distinguir. Nosotros podemos hacer un catálogo enorme y, en definitiva, que eso no llegue a las personas, que es lo que sí queremos que pase. Ya, pero ¿qué debería hacerse en la Constitución, más allá de la gestión, que luego es un tema distinto? Yo creo que por una parte tenemos que revisar cuáles están. Hoy día hemos hablado de otros
otros derechos sociales, se habla del derecho a la vivienda, por ejemplo, muchas constituciones lo establecen, pero ser muy responsables en decir que no por eso al día siguiente todas las personas van a tener una vivienda. Y creo que también hay que poner acento, Daniel, en la promoción de los derechos sociales y no solo en establecerlos. Y tampoco que la única herramienta sea ir con un recurso de protección ante la Corte, porque en definitiva eso no es un mecanismo eficiente ni eficaz desde ningún punto de vista. Fernando. Yo creo que los derechos sociales son la marca de una sociedad civilizada, sobre todo cuando es una sociedad de mercado, porque el mercado produce, naturalmente, esto no es una patología del mercado, produce desigualdad. Y los derechos sociales son una manera en que recíprocamente nos aseguramos, mire, usted, incluso si usted le va mal, usted no tiene que preocuparse de la salud que pueda, la atención de salud que pueda recibir, de que podrá dar a sus hijos una educación que abra oportunidades de desarrollo de la vida, que su vejez no va a ser un momento de pobreza y dependencia. Y eso entonces supone que esas esferas, a la cual yo agregaría vivienda y cultura, que esas esferas no están organizadas a la manera del mercado, porque el mercado lo que hace es vincular lo que tú recibes con lo que tú puedes pagar. Y claro, lo que hoy día hay, que yo no los llamaría derechos sociales, son derechos prestacionales a un mínimo. Si usted no puede comprar nada, usted recibe un mínimo. Yo espero que la nueva Constitución asegure derechos sociales, que asegure que esas esferas, educación, salud, seguridad social, vivienda, cultura, son esferas de ciudadanía y no de mercado. Y que entonces, eso supone, por cierto, no solo la declaración, porque las declaraciones no son suficientes, son importantes pero no suficientes, sino también supone, para volver al principio, la creación de un poder político democrático eficaz que pueda realizarlo. Patricio. Yo creo que la Constitución tiene que afirmar con mucha fuerza que tenemos un Estado social y que reconoce los derechos sociales. A las razones de concepto que da Fernando, que la suscribo, yo te agregaría, porque eso es ser fieles a nuestra historia y a nuestro presente. Chile es el Chile de la lucha por la educación como un derecho, no solamente del 2011, Pedro Aguirre Cerda, Amanda Labarca. Chile es el Chile de la salud y eso es el doctor Eduardo Ruscoque, hace 70 años atrás. Chile es el Chile de la lucha por la vivienda, es un techo para Chile y es... Una Constitución que no reflejara esto es una Constitución que no está encarnando la sociedad que tenemos. ¿Y para qué hablar lo que han sido las banderas, los lemas, los cantos y los gritos? No se trata de hacer una Constitución para obedecer una encuesta o para seguir una moda. Se trata de una Constitución que conversa con el Chile profundo, el Chile real, el Chile... Nuestro Chile, no somos otro país, somos Chile. Es un Chile donde los derechos sociales han sido históricamente importantes y por eso fue tan doloroso que la dictadura intentara extirparlos a sangre y fuego. Fernando, Macarena, Patricio, les quiero agradecer por habernos acompañado en esta conversación hoy en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Daniel. Gracias. Y sigan ustedes en nuestra sintonía. Estaremos, por cierto, durante todo este proceso que termina en el mes de abril, conversando con los candidatos a constituyentes y luego, por cierto, siguiendo también el proceso de redacción de una nueva constitución. Que estén muy bien. Nos vemos en otra ocasión.